En las páginas de nuestros periódicos, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, palpitan vidas de artistas, de personajes emblemáticos en la historia de nuestro país y en la historia centroamericana y más allá. Gracias por estar en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. La figura que vamos a presentar en nuestro programa ha desarrollado una maravillosa trayectoria como artista, como poeta, y vamos a hablar hoy no tanto de su trayectoria artística como de su gran labor de gestión cultural. Mía Gallegos Domínguez está con nosotros. Gracias, Mía, por estar en Páginas Vivas. Muchas gracias por esta invitación. La Biblioteca Nacional se ha convertido, por lo menos durante todo el año pasado y el presente año, en mi segunda casa. He venido aquí a investigar, me han abierto las puertas, me han ayudado, se han portado maravillosos conmigo en la biblioteca, que de no ser por ellos, muchas cosas que hice durante el año pasado no las habría podido realizar. Claro. Como Carmen Lira, como Lara Ríos, como otras figuras que han buscado un nombre poético para desarrollar su arte. Mía Gallegos no tuvo que buscarlo. Mire, es una historia que empieza a partir de mi nacimiento. Yo soy la hija segunda, yo tengo un hermano mayor que cuando yo nací, él se acercó al Moisés, que era donde me correspondía estar recién nacida, Sí, y empezó a decir, mi hermanita mía, 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 nadie la toca. Y a partir de ahí apareció Mía. Y por qué eso lindo. me llamo así, porque mi hermano en realidad fue el que me bautizó. Durante muchos años en la escuela y parte del colegio me decían Merce o Mercedes, que es en realidad mi nombre, que me lo pusieron por una tía abuela mía que se llamaba Mercedes Domínguez, que fue mi ángel de la guarda, debe seguir siéndolo en el cielo. Em, yo crecí en una familia de mujeres, aquello era un verdadero matriarcado. Nunca se habló de feminismo ni existía jamás esa palabra, pero esas señoras eran de armas tomar y sobrevivieron a punta de trabajo y fueron longevas. La última, la que tenía el negocio de repostería, murió a los 105 años. Qué Murió interesante. ella y unos días después murió Juan Pablo II. Nunca se me olvida que Sí, usted en murieron 1983, marzo del casi al 83. mismo tiempo. Sí. Y Y sí, yo ya en el colegio, en la adolescencia, empecé a decir en el aula y a los profesores que a mí todo el mundo me decía mía y yo quería que en el colegio también me dijeran mía y Ya que había, acabara Mercedes. qué Sí, interesante, sí, y ya había una vena poética que sentía Mía Gallegos en ese momento. así, sí, muy fuerte. Em, Escribí algunos poemas en esa época, pero eran una cosa hecha de pura miel, almibarada,
pésima, romanticona, sentimentaloide, que por dicha se perdió. Ah, qué lástima, porque a mí todavía Pero me gusta la pero yo tenía mucha tenía una gran fascinación por la obra de Hermann Hesse, cómo no. y entonces también escribí prosa. El Colegio San Francis tenía un periódico y ahí hice mi primera publicación. Habría que ir a rastrear al colegio, a ver si todavía existe. Yo no tengo ejemplares, pero sí, Valdría la pena porque es un documento sí, histórico interesante en el Colegio San Francis, a pesar de que Mía era alumna del San Clair del Sancler. Ujú. y publicó en el San Francis, que era colegio de varones en ese Sí, tiempo. sí, Valdría la pena buscar. ir a buscarlo, pero sí fue la primer publicación que hice. Me acuerdo que criticaba el mundo burgués, pero eso es un aprendizaje que hice de Hermann Hesse, Caramba, de Lobo Estepario, de de, todas sí, esas obras Demian, que me Demian, marcaron para siempre. así Y es. después descubrí qué fue lo que me ató tanto y otras coincidencias que descubrí que, bueno, los hilos del universo se mueven de formas que no entendemos, pero no fue por casualidad. Qué Eso, interesante. eso no fue una casualidad. Fue algo que que los que creemos que tenemos algún tipo de fe, sabemos que nos lo va poniendo la vida porque lo necesita Claro. conocer. La difusión cultural que asumió Mía Gallegos desde su juventud permitió al país conocer, tener una sensibilidad a través de Radio Nacional con figuras como Aide Delef en aquellos tiempos que era la directora de la emisora, o el programa Galería de Mía Gallegos en la televisión. Sí. ¿Qué reflexiones podemos extraer de esa época de difusión cultural Ujú. que paradójicamente ahora no hay tanta? No. Mire, yo empecé a trabajar en Radio Nacional en 1979. Em, Mi trabajo era ser guionista. Yo escribía 5 guiones a la semana, es decir, uno por día, más el que se hacía para los domingos en cadena, Panorama de la Cultura Costarricense, que imagino yo que el Ministerio de Cultura los debe conservar. Ojalá. Le cuento que los guiones, pues hubo un gran desorden y muchos guiones se perdieron. Yo hacía un programa que se llamaba Imágenes Poéticas y hablé de muchísimos poetas costarricenses y de otros países, pero sobre todo costarricenses. Me acuerdo uno sobre todo sobre don Isaac Felipe Azofeifa. Em, Trabajé primero por contrato con el Canal 13 en el programa Galería, que fue perdiendo la idea inicial, en la que participábamos 3 personas, eh, Virginia Vargas, Aurelia Dobles y yo. Luego, por cuestiones de dinero, presupuestaria, me dejaron solo a mí en el programa. Eh, Eso causó cierto malestar
en las otras compañeras, debo En decirlo, Aurelia y me duele, y en Vicky pero Vargas, no fue una decisión tomada por mí. claro. Le cuento que todos esos programas de televisión eh, no se conserva nada, como si yo nunca hubiera pasado por ahí, ni hubiera puesto un solo pie en el Canal 13, porque todos fueron borrados. Razones, podría yo inventar una y un millón, pero cada nuevo director que llegaba al canal hacía desafueros. Y disculpe que lo diga así, pero es la verdad. Sí, son, Menos don Oscar Aguilar Bulgarelli, quiero decirle que me tocó trabajar con él, un hombre muy, ¿qué le dijera?, con carácter fuerte, pero tampoco es que me asustara su carácter tan determinante. Me gustaba estar con una persona con tanta decisión y con tanto empeño. Yo a don Oscar lo recuerdo con muchísimo cariño. creo que en Costa Rica hemos vivido los vaivenes de la televisora estatal del Canal 13 y efectivamente hay un reconocimiento de la labor pujante de su fundador, por lo menos en lo que se refiere a la dirección del Nacional de Radio y Televisión Cultural. Estamos con Mía Gallegos en Páginas Vivas desde la Biblioteca Nacional. Vamos a una pausa y ya volvemos. Mía de nadie, Mía Gallegos, mía de nadie, mía de mí, sin una biografía tierna, casi ácida, con un destino trazado y una cruz. Mía Gallegos, mía de nadie, 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 aferrada a la ternura como único pan que no consuela. Mía de nadie, mía de mí, sin aire, umbría. Deja que el tiempo pase, deja que la vida pase, deja que el amor pase, deja que la muerte pase. Mía sin biografía y sin abuelo, sin un sitio, ni siquiera santa, ni siquiera puta, mía de mí. Mía de nadie. Un destino trazado en una cruz. Ujú. Bueno, todos llevamos cruces, algunas pesan más que otras, pero hay que llevarlas con toda la dignidad del mundo, porque por alguna razón están ahí y esa cruz que es también una herida es la que nos permite caminar y a veces dar saltos y poder vivir estados de conciencia muy hermosos y llegar a valorar el perdón también, porque hay que conocer el perdón, pero sin la cruz y sin la herida
uno en realidad sería como un animalito. Además de la obra poética, los títulos de cada libro, de cada poemario de Mía Gallegos son poéticos. Los reductos del sol, el claustro elegido, los días y los sueños, el umbral de las horas, golpe de albas. ¿Cómo se trabaja esa, esa creatividad para titular un libro? Mire, creo que titular es de lo más difícil dentro de la poesía. Por ejemplo, don Alberto Baeza Flores, un escritor chileno Ujú. que en realidad vivió la mayor parte de su tiempo en Costa Rica y estuvo muy ligado al, ¿cómo se llama? A la Catalina. Este, me decía que este libro debería haberse llamado Jaguar de Agua. Y creo que don Alberto tuvo razón en decirlo. Pero bueno, ya el libro está publicado. Los reductos del sol es una frasecita de un poema y normalmente escojo los títulos de alguna parte de algún poema o como en el último publicado que se llama Es polvo, es sombra, es nada. En realidad yo lo tomé de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz representa mucho en mi vida porque yo me enamoré de su poesía siendo una niña. Desde niña, desde que aprendí a leer, este, he sido una gran lectora. Yo soy más lectora que escritora. Se lo digo así porque es así. Eh, yo me fascino con la obra de otros y no me embelezo tanto con la mía, para ser franca. Y Sor Juana me hizo hacer un recorrido. Y yo creo que leyendo a Sor Juana, yo aprendí a ser feminista desde que era una niña, De sangre, porque ella tiene un poema que se llama Arguye en contra de la inconsistencia de los hombres. Es el poema en el que ella empieza diciendo, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Bueno, ese poema me marcó sin para siempre sin duda. y yo lo decía a gritos, ese poema, en la casa. Me lo sabía de memoria y para mí aquello era ay, como mi identidad, como que sí, que y aprendí muy bien que hay que arguir. Aprendí tal vez Cada vez más, demasiado y cada vez se acentúa más ciertamente. ese arguir. Sí, sí. Qué bueno, hay que Ujú, seguir ujú. militante, Sí. digamos. Ujú. ¿Cómo ha sido la difusión de la obra poética de Mía Gallegos en Costa Rica? Mire, no me puedo quejar. Hay mucha gente, hay mucho joven que busca mi poesía. Los tirajes de los libros no son gran cosa. Cuesta que los libros de poesía se vendan. Cuesta mucho colocar los libros de autores costarricenses en las librerías nacionales. Si uno quiere por cuenta propia colocarlo en una librería como la Internacional, bueno, tiene que pasar por una serie de trámites para lograrlo.
Yo debo decir que a mí el reconocimiento que tengo se debe a una persona en particular, a Rocío Fernández, que se ocupó y preocupó por hacerme entrevistas, numerosas entrevistas, numerosas publicaciones, que bueno, también desataron celos y no mucho cariño en otras personas, pero que, bueno, sucedió así. que nunca faltan, Nunca faltan, debo decirle, nunca le pedí a Rocío nada. Yo nunca he movido un dedo para que me publiquen algo, bueno, pero conozco, pasó conozco en lo, así, claro, conozco en lo personal a Rocío Fernández, la sí, periodista Rocío Fernández Salazar, y su labor cultural impresionante impresionante, en sus tiempos desde Excelsior, sí, luego el periódico La Nación, y no me extraña que esa sensibilidad la haya llevado sí, a difundir el trabajo de Mía Gallegos, sí, pero podríamos verlo en los colegios o en los primeros años o en la universidad. Bueno, ujú, eso ha pasado en general con los autores y autoras costarricenses ujú. que no tienen tanta exposición. No. Y bueno, tenemos un problema en el país que es la ausencia de críticos literarios y críticas literarias. Hay estudios que se realizan en las universidades, estudios académicos, pero eso no llega a la mayoría de la población. Y con la crisis educativa que estamos viviendo, que yo diría que de verdad todos deberíamos convertirnos en soldados Así de es. la educación. No, no es que tengamos más maestros que Ujú. soldados, está bien, pero que nos volvamos soldados de la enseñanza, que nos lo tomemos muy en serio, que volvamos a una serie de prácticas que hacían todos estos hombres y mujeres valiosísimos de la época de la Normal de Heredia, que enseñaban a los niños con poesía y en esto pues tengo que pensar en los conceptos montessorianos de Carmen Lira, de Luisa González Gutiérrez, de Emma Gamboa, que fueron mujeres que enseñaron desde el afecto, que es una posición que tenía también Gabriela Mistral y que por eso fue invitada a ir a México a ayudar en propuestas educativas. Y eso hay que retomarlo, eso no podemos decir que es algo que ya pasó de moda. Lo que Emma Gamboa plantea es absolutamente válido, es en lo que nos deberíamos convertir todos, hayamos estudiado educación o no, es darle a esas pequeñas cabecitas un espacio para la reflexión, para el amor y no para que estén pegados a un celular. Las páginas vivas de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional encierran valores como Mía Gallegos Domínguez, a quien hemos tenido en nuestro programa. Mía, muchas gracias, de verdad. Creo que estarán las personas que nos ven muy emocionadas por este testimonio tan sincero, tan creativo y tan lleno del alma. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes también. Les esperamos en nuestro próximo Páginas Vivas y vamos a tener también a Mía Gallegos
en unas 2 o 3 programas más en esta temporada para tratar para aprovechar todo su bagaje, todas las ramificaciones de su conocimiento y de su sensibilidad artística. Muchas gracias.